Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, el espacio. Abran su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 18. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En el vino hay disolución, hay destrucción. Más bien debemos procurar ser llenos del Espíritu Santo. Y aunque son cosas muy diferentes, también hay unas similitudes. Vamos a estar viendo similitudes y diferencias de tanto el vino como del Espíritu, como le está diciendo el apóstol Pablo. El vino, mis hermanos, es letal. Civilizaciones han sido destruidas por causa del vino. Por lo menos puedo hablarles de los babilonios y de los romanos. Fueron muy inclinados al alcohol, a la inmoralidad, y eso hizo que estas civilizaciones fueran casi que destruidas. Entonces, hermanos, necesitamos entender que, como dice el apóstol Pablo, en el vino hay disolución y nos recomienda ser llenos del Espíritu Santo. Y podemos hablar de muchas cosas acerca de la llenura del Espíritu Santo, que da vida, que da revelación, que nos lleva a toda verdad. Entonces es importante entender las diferencias y las similitudes. Pero en cuanto a las similitudes, quiero hablar de una reacción del cuerpo que se llama la sed. Aquella persona que busca embriagarse con vino dice: para la sed, tengo sed, y prefiere mitigar su sed con una cerveza, con un aguardiente bien frío, porque tiene sed. Y resulta que la sed es una reacción del ser humano, del organismo, que le hace buscar desesperadamente una fuente. En este caso, mucha gente por sed busca el licor, busca un whisky en las rocas bien frío para la sed. Pero es el cuerpo el que está haciendo que se busque ese elemento del vino, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, aquella persona que busca de la presencia de Dios debe hacerlo porque tiene sed. Ojalá, así como muchas personas dicen tener sed del licor, así como cristianos pudiéramos decir que tenemos sed de Dios. Y felicito a las personas que nos acompañan permanentemente a las alboradas, porque eso significa que hay sed. Esa sed que nos hace levantarnos de mañana bien temprano para buscar de Dios. Esa sed que nos hace pasar tiempo, bastante tiempo en la presencia del Señor. Sed. Los que buscan el vino lo buscan porque tienen sed. Los que buscan el Espíritu lo buscan porque tienen sed. Y hay un pasaje bonito en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 13 y 14, habla el Señor con la mujer samaritana y habla un versículo muy especial acerca de la sed. Juan 4:14, dice la Biblia en Juan 4:14: respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré en él será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua. Esa mujer primero tiene una sed física, pero rápidamente se despertó en ella una sed espiritual. Aquel que se acerca al vino lo hace porque tiene sed, pero aquel que se acerca al Espíritu lo hace porque hay una sed espiritual en él. ¿De qué fuente estás bebiendo? Otra similitud es que hay una transformación notable. Aquella persona que se acerca al vino o a cualquier otro alucinógeno tiene una transformación en su comportamiento, en su carácter y hasta en sus principios. Las personas piensan, dicen y hacen cosas que no harían en sano juicio. Hay una transformación y es preocupante porque los efectos del vino producen en nosotros reacciones que nunca imaginábamos.
incluso bajo los efectos del vino, muchos que se creen varones dejan de serlo. Muchos que se creen cobardes empiezan a ser valientes y empiezan a hacer cosas. De hecho, los crímenes más atroces de la historia se han hecho bajo los efectos del alcohol o de algún otro alucinógeno. Hay una transformación. Pero aquel que es lleno del Espíritu Santo también tiene una transformación. Estar bajo la llenura del Espíritu nos da una transformación gloriosa, especial. Recuerde por un momento el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo allá a Jerusalén. Las personas que estaban alrededor de ese lugar donde llegó el Espíritu Santo pensaban que los discípulos de Jesús estaban ebrios, y no estaban ebrios, estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice: sean llenos del Espíritu Santo. Hay una transformación y necesitamos entrar en esa transformación. Quiero que miremos por un momento 2 Corintios capítulo 3 versículo 18. Segunda carta a los Corintios capítulo 3 verso 3, 18. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hay algunas versiones de la Biblia que cambian la palabra gloria por esplendor, de acuerdo al original en el griego. Somos transformados, por decirlo así, de esplendor en esplendor. La llenura del Espíritu trae una transformación en nuestro carácter. La llenura del Espíritu Santo trae una transformación en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de pensar y de actuar. Si bien el vino trae una transformación negativa que destruye, el Espíritu Santo, si bebemos de la fuente del Espíritu, va a traer una transformación que va a dar vida eterna, que salta para vida eterna, como le dijo el Señor a la mujer samaritana. Transformación. Entonces hay dos cosas importantes en cuanto a las similitudes. Primero, el que se acerca al vino o al Espíritu es porque tiene sed. Y escúcheme bien, porque quiero que en el nombre del Señor se despierte una sed por el Espíritu, se despierte una sed por la llenura del Espíritu Santo. Así como antes era insaciable esa sed por el licor, así sea esa sed por el Espíritu, por la presencia de Dios. Necesitamos la llenura, pero para eso necesitamos tener sed, pero también una transformación. Aquellos que alguna vez estuvimos bajo los efectos del alcohol y nuestra vida fue destruida por el alcohol, y el Señor Jesucristo la rescató. Así la transformación sea cuando estemos bajo la influencia del Espíritu Santo. Que nuestro vocabulario sea transformado, que nuestro carácter sea transformado, que nuestros pensamientos sean transformados. Ahora vamos a las diferencias. La primera diferencia es el origen. Por supuesto, el origen del vino es un origen oscuro, es un origen fatal. Cuando el apóstol Pablo usa la referencia del vino y sus efectos, habla de la oscuridad que produce, la muerte que produce, y es bastante contraproducente ver a alguien que bajo los efectos del alcohol golpea a su familia, que bajo los efectos del alcohol es cambiado y transformado en cuanto a sus principios. Pero cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, hay una notable procedencia del cielo. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay un contraste, una diferencia muy marcada en cuanto al origen. El vino tiene un origen de oscuridad, de muerte, ¿sí? La persona que está en ese mundo no va a llegar a nada bueno, siempre va a haber el temor. La persona que maneja un vehículo bajo los efectos del alcohol, no espere que le pase algo bueno, no espere tener un buen fin, porque es fatal. Como les decía al comienzo, muchas vidas y muchas familias han sido destruidas por los efectos del alcohol o de algún otro alucinógeno. Pero el origen del Espíritu, de la presencia de Dios, es el mismo origen
creador, es el mismo origen de luz, es el mismo origen redentor que viene para nosotros a llenarnos y a cambiar nuestra vida. El origen es importante, pero también son distintos en el propósito. La gente busca el vino para entretenerse. Y estos días de cuarentena donde no se prohíbe la venta de licor, pues la gente dice, estamos aburridos, venga, pidamos una cerveza o pidamos algo de licor para entretenerse. Esa es la razón por la cual la gente busca el vino. Y esa entretención trae consigo destrucción. Pero hay algo importante y es algo extraordinario que está pasando en estos días, y la gloria sea para Dios. Que muchas empresas que se dedican a producir licor o se dedicaban a producir licor han cambiado su naturaleza y están empezando a producir elementos útiles para la salud, como alcohol, gel antibacterial, cosas importantes y necesarias para esta crisis. Y yo veo esa noticia donde antes se producían cientos de miles de botellas de licor, ahora están produciendo cientos de miles de botellas de alcohol antiséptico, de gel antibacterial y de todo lo que se requiere para el lavado de las manos, para el uso de desinfección y todas esas cosas. Yo le digo, gloria a Dios, porque están dejando de ser instrumentos de muerte para ser instrumentos de vida. Miren la diferencia tan abismal. Dejar de ser instrumentos de muerte para ser instrumentos de vida. Eso en cuanto al propósito. ¿Cómo no mencionar Hechos 1:8 cuando dice, y recibiréis poder? La llenura del Espíritu Santo viene con poder, con la capacidad de dar vida, con la capacidad de transformación. Entonces ya aprendimos diferencias y similitudes. ¿De qué fuente estás bebiendo? ¿A qué fuente te estás acercando? ¿A qué fuente estás, de qué fuente estás tomando provisión para saciar tu sed? ¿De qué fuente, mis hermanos? Y si hay personas que en este momento me están viendo y están inclinados hacia el alcoholismo o hacia alguna otra adicción, yo le digo en el nombre de Jesús, no bebas más de esa fuente. Y si necesitas ayuda, búscala, pero también busca de la presencia de Dios. Jesús es pan de vida.